Bienvenido a tu clase de matemáticas del 26 de enero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro de Me divierto y aprendo. Abre tu libro en la página 136. Nuestro libro en la página 136 nos dice: averigua el área de un triángulo. Como tú recordarás, en nuestras clases pasadas ya estuvimos trabajando con la obtención del área de diversos triángulos a partir de un rectángulo. Bueno, en esta clase vamos a continuar con ese tema. Primero vamos a leer la información que nos da nuestro libro, que dice: te cuento que cuando se divide un rectángulo con una diagonal, se obtienen dos triángulos iguales, por lo que el área del triángulo es la mitad del área de un rectángulo. Vamos a observar toda esta información en un ejemplo. Aquí, como puedes ver, en tu libro aparece un rectángulo de color verde. La información que habíamos leído nos comentaba que al dividir un rectángulo con una diagonal se obtenían dos triángulos iguales. Aquí, como observas, está nuestro rectángulo. Este rectángulo está dividido por la mitad con una diagonal, que es esta línea roja punteada. Esta línea roja, al dividir nuestro rectángulo, crea dos triángulos. Estos dos triángulos son iguales. ¿Qué quieren decir? Quiere decir que tienen la misma medida en la base y en la altura. Y después nos dice, por lo que el área de un triángulo es la mitad del área de un rectángulo. Si tú recuerdas, la fórmula para obtener el área de un rectángulo era base por altura, que aquí la podemos ver, base por altura, que sería multiplicar lo que mide esta línea por lo que mide esta línea. Bueno, al hacer esta multiplicación de base por altura, obtendríamos el área de este rectángulo. Y para obtener el área de un triángulo, o en este caso de uno de estos triángulos, tendríamos que dividir el resultado de esta multiplicación entre 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos triángulos. ¿Qué es lo que podemos ver en el siguiente triángulo? Mira, aquí está, base por altura sobre 2. Primero se obtendría el área del rectángulo, que es base por altura, y después, para obtener el área del triángulo, tendríamos que dividir entre 2. Después nuestro libro nos dice: la fórmula del área del rectángulo es base por altura, y cada triángulo es la mitad del rectángulo. Entonces la fórmula del triángulo será base por altura sobre 2, que es lo que acabamos de explicar. Después de haber recordado este tema, así como esta información, vamos a realizar los ejercicios que nos dice nuestro libro. El primer ejercicio nos dice: calcula el área de los siguientes rectángulos, después contesta las preguntas. Entonces aquí lo que debemos de realizar primero es obtener el área de los rectángulos. Yo te voy a ayudar con el área de este rectángulo de color verde. Aquí donde dice procedimiento, vamos a poner el procedimiento para obtener el área de ese rectángulo. Primero voy a poner la fórmula para obtener el área de un rectángulo, que sería área es igual a base por altura. Después voy a hacer la sustitución, que sería área es igual a base, que la base mide 8 centímetros por la altura. Y la altura, como observas, es 4 centímetros. Y por último voy a escribir mi resultado, que sería área es igual a 8 por 4, 32 centímetros cuadrados. Recuerda que debemos de poner las unidades al cuadrado porque estamos obteniendo área. Entonces aquí yo ya obtuve el área de este rectángulo de color verde, la cual es 32 centímetros cuadrados. Muy bien. Después nos decía nuestro libro que una vez que ya obtuviéramos el área de estos tres rectángulos, pasáramos a contestar las preguntas que venían abajo. Entonces la primera pregunta nos dice: ¿cuál sería el área de los triángulos que se forman en el rectángulo verde? Aquí entonces yo voy a obtener el área de este triángulo. Si tú recuerdas, nuestro libro nos había dicho que la fórmula para obtener el área del triángulo es base por altura sobre 2. Aquí yo ya tengo base por altura, que fue 32. ¿Qué es lo que me falta?
Lo que me falta para obtener el área de un triángulo sería dividirlo entre 2. Aquí, como observas, entonces yo ya anoté. Área es igual a 32 sobre 2. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es dividir 32 entre 2. Y el resultado va a ser el área de mis triángulos verdes. Entonces vamos a realizar la división. Aquí, como observas, yo ya realicé mi división y el resultado de dividir 32, que era el área del rectángulo, entre 2, fue 16. Entonces, el área de mi triángulo verde es de 16 centímetros cuadrados y esa va a ser la respuesta para mi pregunta número 1. Y aquí, como observas, yo ya lo anoté, 16 centímetros cuadrados. Ahora, la segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el área de los triángulos que se forman en el rectángulo azul? Es decir, en este rectángulo. Esta pregunta se va a responder con la información que obtuviste de haber obtenido el área de este rectángulo. Aquí, lo único que tendrías que hacer para poder contestar esta pregunta sería dividirlo entre 2, como yo lo hice para poder contestar la pregunta número 1. Una vez que ya tengas contestadas la pregunta número 1 y la pregunta número 2, vamos a pasar a realizar el ejercicio de abajo. En el segundo ejercicio nos dice, calcula el área de los siguientes triángulos y contesta la pregunta. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es calcular el área de estos dos triángulos. Una vez que ya tengamos el área de esos triángulos, vamos a contestar esta pregunta que nos dice, ¿qué relación observas entre los triángulos? Yo te voy a ayudar con este primer triángulo. Aquí en este cuadrito vamos entonces a realizar nuestras operaciones. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a anotar la fórmula para obtener el área de los triángulos, que sería área es igual a base por altura sobre 2. Después vamos a realizar la sustitución, que sería área es igual a base, que mide 6, por la altura, que mide 4, sobre 2. Aquí, después voy a realizar primero mi multiplicación, que sería 6 por 4, 24. 24 sobre 2. Ahora sí, ya voy a obtener el área de mi triángulo. Tengo que dividir entonces 24 entre 2. Aquí, como observas, entonces tengo mi división de 24 entre 2. Ahora voy a realizar mi división. Y aquí yo realicé mi división y el resultado fue 12. Entonces, el área de ese triángulo es de 12 centímetros cuadrados y lo voy a anotar. Aquí, como observas, yo ya lo anoté. Área es igual a 12 centímetros cuadrados. Y mi resultado de 12 centímetros cuadrados lo voy a anotar aquí, donde dice área es igual a 12 centímetros cuadrados. Una vez entonces que ya hayas obtenido el área de estos dos triángulos, vas a pasar a contestar la pregunta de abajo, que nos dice, ¿qué relación observas entre los triángulos? Una vez entonces que ya hayas contestado esta pregunta, habrás terminado con tu clase de matemáticas del día de hoy. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir la página 136 de tu guía contestada. Recuerda tomarle foto a tu evidencia, subirla a la plataforma y que tengas un muy buen día.